Y una consulta sobre las clases del otro día. Yo le intenté volver a ver, pero no me aparecen. ¿O soy solo yo? No, pues la clase anterior no la hicimos y la otra yo ya la subí, está arriba, y la primera parece que no la grabé. Pero ahí voy a arreglar el poncho y en esta semana lo regularizamos. ¿Mm? Ok, gracias, profe. De nada. Entonces vamos a mirar este documentito chico que está ahí. Ahí tenemos. Entonces estábamos en el curso este que se llama Pensamiento Científico para enfrentar la física. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día en nuestro encuentro 04, pasos recomendados para resolver cualquier problema de la física. ¿Ya? Entonces vamos a preocuparnos de seguir siempre, a través de ejercicios, los pasos que se indican. Entonces, lo primero, el paso que tienen que hacer ustedes cuando se enfrentan a una situación de cálculo, a una situación, entre comillas, algo desconocida, es pensar que lo que va a resolver es solo un problema y no es el fin del mundo, ¿verdad? Es simplemente un problema. No hay para qué colocarse nervioso, no hay para qué tiritar, no hay para qué sufrir mentalmente, ¿ya? Simplemente calmarse, voy a leer el problema, relajado, ¿ah? Como que no estoy de ahí, voy a leer el problema. Y lo leo. Pero la lectura es la importante. Muchos estudiantes, incluso profesionales, no saben leer, no respetan la puntuación, no le dan la entonación a lo que quieren decir. Es como las películas de cowboy españolas, ¿eh? Que no demuestran agresividad. Cállate que voy a pegar un disparo. ¿Mm? Entonces, una actitud calmada frente a lo que viene. Hay algunos que incluso no pueden ni dormir cuando les toca una prueba de algo. No, hay que aprender a calmarse. ¿Ya? Paso número 2. Lee el problema una vez. Si es un problema largo, léelo y ve comprendiéndole en parte hasta que entiendas todo de lo que trata. Por lo tanto, la clave está en estar calmado y leer con intención. Es decir, quiero saber qué dice y si mi cerebro lo entiende, lo que allí está escrito. Eso, quiero saber si mi cerebro entiende lo que está escrito. Y eso no tiene nada que ver con la física. Hay muchos cuando estudian historia no saben relacionar el primer párrafo con el segundo. La guerra de los griegos sucedió en las islas no sé cuánto y cuando se juntaron con los que venían de por el lado allá, no se van haciendo el mapa mental. Por lo tanto, no están entendiendo lo que leen. Entonces, el problema acá es, me da la impresión, más bien la lectura. ¿Ya? Porque el que lee mejor va a entender mejor. Y como entiende mejor, le va a ir más bien que a otro. Entonces, la lectura es fundamental. Entonces, entrénense. Tomen cualquier capítulo del libro donde están los resúmenes, los problemas, tape la resolución y lea y trate de entender lo que está leyendo. ¿Y cómo uno sabe si lo que está leyendo está bien? Repitiendo al lado o escribiendo al lado lo que cree que entendió. Tercer paso. Siempre cuando uno está leyendo, genera un diagrama.
¿verdad? Por ejemplo, estoy leyendo un catálogo cuando llego al aeropuerto. Entonces me hago yo un diagrama, llego al aeropuerto, tomo el ascensor, me bajo, leo los letreros, voy en una línea aérea, allá está el counter de la línea aérea, me voy al counter, leo las instrucciones, saque el voucher para embarcar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso cuando uno viaja en los aeropuertos internacionales, como son medios grandotes, uno se hace un mapa. Voy a entrar, voy a ir, voy a doblar para allá, voy a ir al ala número 1 o al ala 7, ¿verdad? Piso 3. Entonces, como estamos hablando de física, acá tendremos que hacer el diagrama de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ahí podría decir, viene cayendo un cuerpo por un plano inclinado en la dirección de la flecha más larga roja, ¿verdad? Según un ángulo que uno puede ir anotando cosas, ¿verdad? Entonces, de lo que está leyendo. De lo que está leyendo. Entonces viene cayendo con un ángulo alfa, un cuerpo de masa m, ¿verdad? Que por la inclinación tiene esta dirección de caída y esto genera un movimiento. Como hay un movimiento, hay una velocidad. Es evidente, hay una velocidad porque estoy leyendo, entendiendo en función de mis conceptos. Como hay una masa y hay atracción de gravedad, aquí hay un peso, que podemos llamar omega al peso. Pero el peso, en el plano donde está apoyado eso, es así, ¿verdad? Así está apoyado. Por lo tanto, este peso, si son 50 kilos, o 60, me quedo como un 6, ¿verdad? Tendré que calcular cuánto pesa en la superficie, porque en la superficie es donde se está resbalando. ¿Cuánto pesa en la superficie? Entonces, si a este le colocamos eje X, eje Y, ¿verdad? Este pesa hacia acá, con este ángulo. Y como es el lado adyacente, es coseno. Y este por ángulo alterno interno es alfa. Es el mismo que ese. ¿Está bien? Mismo que ese. Entonces, este es el peso que me interesa, el peso que está sobre la superficie. Porque la diferencia del peso, vamos a cambiar de color, la diferencia del peso, los dos vectores suman 60, la diferencia del peso va hacia abajo, en la dirección del plano. Y esta fuerza que nace para allá, que es m por a o m por g seno, es la que genera el movimiento hacia abajo. Ahí se dan cuenta, estoy leyendo, estoy suponiendo que está escrito eso, pero en la medida que leo tengo que hacer un esquema. ¿Ya? En la medida que leo hay que hacer un esquema y anotar todo. ¿Ya? Todo lo que nos dice el dato, el valor, el símbolo, todo en el monito. Porque ese monito es clave para poder resolver. El dibujar el diagrama, ¿verdad? El problema se hace mucho más sencillo porque lo que está escrito uno logra verlo. Lo veo, ahora lo veo. Me doy cuenta que esta gravedad, ¿verdad? Me doy cuenta que esta atracción de gravedad que hay hacia abajo, esta atracción de gravedad, que es el peso, es el que está aplicado en la superficie, ¿verdad? Aplicado a la superficie, pero este peso se descompone en dos, en este que está acá y en uno que está en la dirección del movimiento. Y ese peso, ¿verdad? Es una fuerza, entre comillas,
equivalente que está aplicada acá abajo. Y es igual al peso por la componente, ¿verdad?, que está acá, respecto de este ángulo. Y esto, como es el lado opuesto, es el seno del ángulo alfa. Como ese se conoce y el ángulo alfa lo tienen, podemos calcular la fuerza. Y la fuerza por la masa, ¿verdad? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si despejamos, calculamos la aceleración con que viene cayendo el cuerpo. Es cosa acá de despejar. A va a ser igual al F partido por el M. ¿Verdad? Entonces, eso se saca leyendo, ¿verdad?, el enunciado para ir haciendo paso a paso el diagrama. Eso es fundamental y no se puede obviar. En un problema de física o de la ciencia, de la ingeniería, de la biología, de la agronomía, todo, siempre hay que hacer un diagrama. Si no, no se puede resolver nada, no se sabe para dónde va, para dónde viene, si sube o baja, o etcétera. Y acá tenemos, cuarto paso, ¿verdad? Como estábamos leyendo el problema y vimos el peso en el ejercicio o en el ejemplo que tomamos, ¿verdad? Entonces teníamos el plano inclinado, teníamos eso allí y teníamos el ángulo. Entonces, en el paso cuarto hay que anotar todas las variables o los números que nos den. Las flechas para dónde va, para dónde viene, qué año tiene. ¿Ah? Es como, entre comillas, es como una encuesta al enunciado del problema. Hagamos la encuesta, leamos el enunciado. ¿Qué número hay? ¿Qué símbolo hay? ¿Verdad? Y ahí veremos que puede existir, por ejemplo, una velocidad 1, puede existir una velocidad 2. ¿Por qué va a haber una velocidad 1 y una velocidad 2? Porque antes de partir, antes de soltarlo, ¿verdad?, antes de que actúe la componente en la dirección de movimiento del G, ¿verdad?, del G, antes de eso, ¿verdad?, dijimos F igual M por A, que había una aceleración, ¿verdad?, que había una aceleración, dijimos, hacia allá abajo. ¿Qué significa que hay aceleración? Aceleración. Ahí estoy anotando, hay que anotar todo lo que tenemos. Si hay, acá antes de partir, la velocidad es 0. Indudablemente cuando caiga acá abajo va a tener una velocidad final. Y sabemos nosotros que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. ¿Se dan cuenta? Aparece una fórmula de solo leer el problema y buscar bajo qué categorías conocidas de lo que me pasaron de concepto en clase calza. Porque el primer momento que parte algo y cae, transcurre un tiempo. ¿Verdad? El tiempo, en este caso, va a ser distinto de cero. Distinto de cero, porque partió acá y viene cayendo. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Mira, ahí viene cayendo. Ese cayendo es tiempo. Y como sabemos que la aceleración la calculamos, podemos calcular la fuerza, podemos calcular todo de esta cosita. Entonces, haz una lista de todo lo que te den, de todo lo que uno lee, de la velocidad inicial, velocidad final, tiempo si dan, la masa,
etcétera. El sistema de coordenadas, el punto donde va el X, Y, Z, cualquier cosa, lo que den, coloco aquí datos y anoto, me dieron la velocidad 1, me dieron la velocidad 2, me dieron el tiempo, me preguntan por la aceleración, ¿verdad? Me dieron la masa, etcétera. Y cuando tengo todo anotado, pregunto, me pidieron la aceleración y tengo la masa. Ah, yo sé que F es igual a M por A. Y digo, tengo M. Me lo dieron. A no lo tengo. F no lo tengo. Ah, pero F igual M por A. El F, el A. Ah, acá tengo el A. Este con el tiempo me da A. Entonces A es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Tengo el A, tengo el M, puedo calcular el F. ¿Y ese de dónde sale? Porque interpretamos con el gráfico, interpretamos que este era el camino para resolver o para, ¿verdad? Para llevarlo a las funciones o ecuaciones conocidas. ¿Ya? A las ecuaciones conocidas. Porque esa la viene en cátedra. Y además, le hemos dicho siempre que todas las ecuaciones en su cuaderno de apuntes, anote todo, ¿verdad? De tal manera, cuando hay una prueba, el cuaderno lo tengo al lado mío. Nadie me prohíbe a no tenerlo, lo tengo al lado mío. Y me sirve para mirar cosas. Luego viene el paso 5. Paso 5. Ahí tengo el paso 5. ¿Verdad? Lo que acabo de hacer recién yo. Paso 5. De todas las que tuve, ¿verdad? De todas las que tuve en los datos, que recién los puse acá, en los datos, que estaba B1, el B2, estaba el T, la aceleración que me preguntaron, la masa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que hay mucho. Paso 5. Busca las variables que no se conocen de los conceptos que tengo. B1 me lo dieron, B2 me lo dieron, el T supongo que me lo dieron, variable desconocida, ¿verdad? Masa. Y la otra variable desconocida que me están preguntando es la fuerza. Entonces tengo dos variables desconocidas. De esta busco qué ecuación tiene y relaciona la aceleración con lo que tengo, y ahí encuentro la ecuación, ¿verdad? B final menos B inicial partido por el tiempo, que era igual a la aceleración. Esa es la ecuación. Lo desconocido, la otra desconocida es la fuerza. ¿Cuánto va la fuerza? Busco la ecuación en mi formulario, ¿verdad? Y encuentro que es M por A. Y ahí digo, yo calculo la fuerza con la aceleración que está allá arriba. Entonces esto entra acá abajo y determino la fuerza. Entonces hay que, en función de mi problema de la gráfica, ¿verdad? De la gráfica, ver el enunciado, que algo se está moviendo, dice el enunciado, graficamos, ¿verdad? Y luego pasamos a buscar las ecuaciones para luego evaluar. Entonces tenemos un recorrido así. ¿Ah? Entonces Profe, buscamos, ¿sí? Escucho. hay alguien que está en la sala de espera Ah, que quiere entrar. llegó Liz, Antonia y Liz. Dos personas bien.
Es que yo, para que no tapen los monos, achico este cosito que está acá y después no lo veo. Así que, muy bien, muchas gracias por avisarme. Entonces, veamos ahora el paso 6. Paso 6, que no borraron todo. Paso 6. Elegimos las ecuaciones, ¿verdad? Ahí las tenemos. Elegimos las ecuaciones. ¿De qué cosa? Como estamos en este caso en el curso de mecánica de movimiento, ahí tenemos un movimiento, miren, de muchas rayitas de colores amarillos, verdes, rojos, y al parecer están dando vueltas, ¿verdad? Están girando. Entonces, analizamos, ¿verdad? Analizamos lo que nos dice nuestra mente, ¿verdad? Estábamos viendo fuerza, aceleración en los datos, ¿recuerdan los datos? Hicimos el gráfico que era como este, supongamos el gráfico, pero además este gráfico se mueve en un plano y el plano se representa por un vector perpendicular. ¿Ya? Por un plano perpendicular. Entonces, cualquier movimiento se expresa, ¿verdad?, en un plano perpendicular, que dependiendo del sentido de giro es el vector que lo representa. Entonces, eso que está allí, aunque usted no lo crea, ¿verdad?, aunque usted no lo crea, se me fue el puntito, que no lo veo, aunque usted no lo crea, este es un vector que representa este movimiento. Ese movimiento. ¿Está bien? Ese movimiento. Ese es un movimiento de rotación, así se ve, un movimiento circular. Por lo tanto, obedece a algunas ecuaciones, que ya lo descubrimos arriba. Por lo tanto, ahora hay que escribir la fórmula que cree que uno aplican a este problema. Esta fórmula que está acá, si ustedes mal no recuerdan, aplica a este movimiento circular. No. No, ¿verdad? Porque estas ecuaciones son del movimiento uniforme o movimiento uniforme acelerado o retardado. No corresponden al movimiento circular. Entonces, está muy bien escrito acá abajo. Escribe la fórmula que crea son aplicables a este problema. ¿Y de dónde miro las fórmulas que cree que aplican al problema? Fácil. En mi cuaderno de apuntes. ¿Verdad? En mi cuaderno de apuntes. Allí Profe, están las fórmulas que tenemos, ¿sí? ¿esa D es de distancia o de desplazamiento en esa fórmula? El de desplazamiento. Ah, ya, gracias. Ya, ¿por qué desplazamiento? Porque a ti acá no te están dando el recorrido. Te están dando la velocidad inicial, la velocidad final. Suponte tú, voy a suponer este movimiento. ¿Ah? A ti te dan la velocidad inicial acá, te dan la velocidad final, te dan las variaciones. Si hay velocidad inicial y velocidad final, hay aceleración. ¿Ah? Y te preguntan el espacio recorrido. El espacio recorrido es este. Del punto inicial al punto final. No me están diciendo si va por acá. ¿Sí? Dime. ¿El desplazamiento en la distancia es lo mismo o no es lo mismo?
Depende, porque si parte de acá, si partió de acá, ¿ya? Me van a decir entre el tiempo 1 y el tiempo 2, porque este va a ser el tiempo 0. Depende del enunciado, ¿ah? ¿Está bien? Depende del enunciado. Acá simplemente estoy diciendo que esto que está acá corresponde a un movimiento uniforme, rectilíneo, acelerado o retardado, o bien a un movimiento uniforme rectilíneo si la velocidad inicial es 0 o la aceleración es 0. ¿Ya? Pero esas ecuaciones que tengo que verificar si son aplicables al problema que grafiqué de inicio, ¿verdad? Bueno, yo acá he ido cambiando para colocarlo de ejemplo. Aquí me doy cuenta que estas fórmulas no corresponden a este movimiento circular. No corresponden. Entonces, como tengo que yo verificar la fórmula, yo voy a mirar mi cuaderno de apunte que vi en clase, o voy a mirar los PPT, o voy a mirar los PDF, ¿verdad? O voy a mirar los videos, ¿verdad? Para poder aprender a elegir, ¿verdad? Las ecuaciones que intervienen en el gráfico que vengo haciendo de allá arriba, el análisis de variables y el conocimiento que estoy tomando del problema. Eso es lo fundamental. Y acá yo ya puedo escribir, puedo estudiar, puedo mirar. Hoy no me acuerdo bien cuáles son las ecuaciones para un movimiento circular. Y empiezo a hojear, ¿verdad? Tomo la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, hasta que encuentre en alguna parte voy a encontrar lo que el profe pasó, movimiento, ¿verdad? Circular. ¿Está bien? Entonces, eso tenemos que tenerlo nosotros siempre presente. Siempre. Que tenemos que en algún momento elegir la fórmula que sirve para calcular. Luego de la fórmula, cuando ya verificamos que son las fórmulas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos el visto bueno, ¿verdad? De las ecuaciones, lo que hacemos ahora es valorar, darle los valores, encontrar un resultado. ¿Verdad? Entonces, para buscar el resultado, ¿verdad? Tenemos que coger la fórmula correcta. ¿Cuál era de todas las fórmulas? Por ejemplo, aquí miramos una fórmula y queremos, este es el problema ahora. Vamos a suponer, este era nuestro problema. Ese. ¿Ah? Ese problema. Si se dan cuenta, para aumentar el torque, para hacer crecer la fuerza sobre la tuerca, tenemos dos alternativas. O hacemos crecer en la palanca, la distancia, ¿verdad? O mantenemos la fuerza, ¿verdad? O aumentamos la fuerza. Aumentamos la fuerza o aumentamos la distancia. Cualquiera de las dos aumenta el torque en la tuerca, el apriete de la tuerca para este problema. Si hubiésemos leído en el enunciado, calcule la fuerza para apretar una tuerca con una llave, etcétera, 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 llegamos a esto. Entonces estábamos a escoger la fórmula, ¿verdad?
Entonces, como vamos a tener muchas fórmulas o alguna fórmula de las que ustedes tienen que elegir, ¿verdad? Decimos esta no, esta sí, no esta, ¿verdad? Esto es lo que está en el mono, ¿verdad? Esta es la que sirve para calcular el torque. Eso encontré en mi cuaderno de apuntes, ¿verdad? Esta. Aquí está escrita, ¿verdad? Torque. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí, debiera usted haberla encontrado y debería estar en esta lista. Que torque es igual a la fuerza por el brazo, por la distancia. Es decir, la fuerza que se ejerce para apretar una tuerca es un torque, porque hay que dar vuelta a la nariz, así, o como un piñiscón, ¿verdad? Entonces tenemos dos alternativas. Tenemos que conocer el brazo, la distancia y la fuerza que estamos aplicando, ¿verdad? Para poder calcular el torque. Entonces, esa es de los datos de este ejemplo, es lo que nos habría llevado a sacar del libro de apunte esa ecuación. Esta no, porque no son de torque, como tampoco lo eran del movimiento circular, ¿recuerdan? Entonces, hay que escoger la fórmula correcta. ¿Cómo se sabe cuál es la fórmula correcta? Cuando los datos que tengo calzan dentro de las variables que tiene la ecuación. Si no tengo ninguna velocidad, ninguna aceleración, no puedo usar esa fórmula. Evidente. Pero en esta tenía D, pero en ninguna parte está F para calcular torque. Por lo tanto, estas ecuaciones no sirven. Sigamos con la idea. Sigamos con la idea. Borremos todos los para abajo. Paso número 8. Ya escogimos la fórmula. Esa era la fórmula correcta. La colocamos ahí, ¿verdad? Dijimos tau igual, listo, elegida. ¿Y ahora qué hacemos? Evaluamos. Resolvemos la ecuación, ¿verdad? Resolvemos la ecuación. ¿Cómo? Ahí tengo una ecuación cualquiera. ¿Ah? Hay que calcular A, hay que calcular B, hay que calcular C. Luego colocamos, ¿verdad? X, la ecuación de que es B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido por 2A, creo que es. Esa misma. ¿Ya? Entonces, ahora lo que viene es pura matemática. Ya no es física esta cuestión. Aquí simplemente hay que, ¿verdad? Simplemente hay que evaluar, ¿verdad? La ecuación. Si esta era la ecuación, producto del álgebra, me dicen el valor de A, colóquelo, valor de B, colóquelo en esta expresión matemática, luego pesque esto, lo mete a la calculadora y anote el resultado. ¿Verdad? Anote el resultado, verifique, ¿verdad? Y escriba lo que hizo. Porque el profe que corrige no ve la calculadora. Por lo tanto, esto hay que reflejarlo, ¿verdad? Todo esto hay que reflejarlo en la hoja, ¿verdad?, de respuesta. Todo eso hay que meterlo en la hoja de respuesta. Y ahí llegamos a un número, que yo siempre pongo, llegamos a un gato, un número. Pero ese número tiene interpretación. Llegamos a 5 litros de combustible, llegamos a 3 kilos de azúcar, llegamos a 9 kilómetros por hora, llegamos a una fuerza de 10 newtons. Todos los números, ¿verdad?, de las ciencias, todos los números de las ciencias biológicas, ciencias de la ingeniería, todas las ciencias
tienen un apellido. Por ejemplo, metro partido por segundo. Litros de sangre, ¿verdad?, por kilogramo de masa humana, ¿verdad?, para saber si está anémico o no está anémico, etc. Siempre en las ciencias los números tienen un significado. Solamente en las matemáticas no. X es igual a 3, X igual a 3. Y el 3 pueden ser plátanos, pueden ser hojas, pueden ser cualquier cosa. Pero en las ciencias, ¿verdad?, en la ciencia tienen todos apellidos. No hay número que no tenga un apellido. Entonces, al resolver las ecuaciones, tenemos que ver que esté en la categoría, ¿verdad?, de lo que nos están pidiendo, y debe estar en la dimensión correcta de lo que se busca. Porque si estoy buscando salinidad, no puedo decir 5 kilómetros por segundo si ando buscando salinidad, que se mide en microohms o en milimol, ¿ya? Otra unidad, otro apellido. Entonces tenemos que tener claro la dimensión. ¿Qué dimensión tiene? Metro, segundo, kilogramo, newton, amperes, watt, voltio, todos tienen, ¿verdad?, sacarosa, etcétera. Todos tienen un número. Y eso tenemos que respetarlo. Bueno, y enseguida hay que colocarle a la ecuación los numeritos. Meter los numeritos a la calculadora, ¿verdad?, y hacer los despejes aritméticos, matemáticos que corresponda. Y eso ya es la matemática, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con la física. Hay que acordarse cómo se divide, cómo se multiplica, cómo se saca la raíz, cómo se calcula una distancia, cómo se calcula el teorema de Pitágoras, cómo se calcula el seno, cómo se calcula el coseno. Todas esas cositas hay que saberlas para poder meter los números en la ecuación de la calculadora y generar la imagen de lo que se está haciendo. Lo acabamos de decir, ¿ya? Entonces, todo problema que se resuelve en la prueba, ¿verdad?, todo problema, uno tiene que resolver la parte algebraica y obtener el resultado a través de la calculadora y dejar la evidencia de sus cálculos. Esto es la evidencia de los cálculos que usted realizó. Incluso uno puede colocar acá, y ahora calcularé la aceleración, por ejemplo, cuyo resultado me dio ese valor. Y lo subrayo el valor para que el profe no se me vaya a mirar un número que esté botado por ahí, abandonado en la hoja. De tal manera obligo al profe a mirar ese número. Ese es lo que yo obtuve, ¿verdad? Entonces buscamos para cada incógnita, por ejemplo, acá tenemos la incógnita X, pero en un problema puede haber una incógnita Y, una incógnita fuerza, una incógnita velocidad, una incógnita aceleración. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que la matemática. En vez de la incógnita ser X, a lo mejor es X partido por T, que eso se llama velocidad. Por lo tanto, eso que está allí habrá que partirlo por T. Es cosa de la ecuación aritmética, ¿verdad?, del álgebra elemental. Entonces tenemos que tener manejo del álgebra, ¿verdad?, para poder evaluar las funciones o ecuaciones. Tenemos que tener habilidad algebraica. Y luego que ya tenemos la ecuación bien elegida, generamos el álgebra
bien bonita y el resultado que tenemos, ¿verdad? Lo pasamos a nuestra hojita, ¿verdad? Y recalcamos cuál es nuestro resultado para obligar a leer, y los resultados parciales también, ¿ah? Para obligar a leer, ¿verdad? El dato que corresponde a la variable calculada. Eso no hay que olvidarse nunca. Y en lo posible, para dar la guía entre comillas, ¿verdad? De los pasos que seguí o voy siguiendo, es bueno que en la medida que uno va caminando, vaya diciendo qué estoy haciendo. Calculo con la ecuación esta, que le puedo llamar 1, calcularé la fuerza. Listo, y salió el valor y lo marco. Para finalmente evaluar la gravedad, etcétera. Y obtengo G igual no sé cuánto y lo subrayo. Por lo tanto, estos conectivos, es bien bueno tenerlo porque uno va siguiendo al alumno la idea de lo que está expresando, porque si coloca las puras ecuaciones y los números, uno no sabe qué camino está siguiendo. ¿Ya? No sabe qué camino está siguiendo. Y al no saber, claro, uno puede decir, ah, acá se equivocó, miren, en vez de colocar, le faltó multiplicar por 2, por decir algo. Es leve, si lo va explicando, pero si no explica, uno no sabe qué significaba ese 2. Entonces, fundamental es, ¿verdad?, colocar conectivos, porque así yo entiendo y voy respondiéndome a mí mismo, voy bien, qué buena, voy bien. ¿Ah? Finalmente, llegamos a la final. Tenemos que mantener siempre una actitud positiva. Y lo otro que tienen que tener claro ustedes, que en los ramos científicos, el conocimiento es acumulativo. ¿Qué significa acumulativo? Que es piramidal. Piramidal significa esto. Yo no puedo resolver algo acá, no puedo resolver algo allí, no puedo resolver algo acá, aquí, si no conozco esto que está acá. Y así sucesivamente, no puedo responder algo que está acá si no conozco esto. No puedo resolver algo que está aquí si no conozco esto. Entonces, acá hay conocimientos del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año de la carrera, pero también está la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, esto se aplica para todo. ¿Ya? La tercera clase, la cuarta clase, y nosotros por semestre tenemos aproximadamente entre 15 clases, más o menos, dependiendo, ahora estamos en pandemia, menos 2 o 3. ¿Ya? Entonces, eso que está escrito ahí es muy veraz. Por lo tanto, no sacan nada con guardar lo que no supieron en la prueba 1, porque les va a hacer falta en la prueba 2. Estamos obligados a estudiar un continuo. Claro, un continuo. Y lo más importante es mantener una actitud positiva. ¿Verdad?
que hay que soñar despierto un poco, yo me voy a sacar un 7, eso es lo mejor que uno puede decir, rascarse, lo que decíamos de comienzo, para poder enfocar de mejor manera un problema. Recuerda, ¿verdad?, ¿qué vas a resolver? Dibujar el diagrama, recordar fórmulas y el resto es matemáticas. Matemáticas. Estos 3 pasos son los que tienen que ustedes profundizar. Hasta la elección, ¿verdad?, de la función o de la ecuación que sirve para resolver el problema. Así como lo que puse yo hoy, existen formas de cómo se escribe un análisis de un problema o de algún trabajo o de alguna experiencia, hasta cómo se escriben las conclusiones. Les invito a que busquen en internet forma de escribir análisis, forma de escribir conclusiones, forma ustedes se están haciendo profesionales y cuando uno trabaja a uno le piden un informe. La policía tiene que hacer un informe, el otro informe escribe, el que está metido en patología, informe de la patología, informe de la operación, informe de todo, informe. Por lo tanto, hay que aprender a escribir análisis, aprender a escribir conclusiones, aprender a escribir de todo. Procedimientos, métodos, hipótesis. Gástese un tiempecito, ¿verdad?, y busque cómo escribir análisis, cómo escribir conclusiones, y ya en laboratorio ya están trabajando en cómo escribir hipótesis y cómo verificar las hipótesis. ¿Ah? Entonces, conducta, ¿verdad?, positiva. No se olviden, conducta positiva, tire para arriba. ¿Ah? Démosle. Y además, ya saben que hay montón de problemas en el física y sus aplicaciones de post-Stipend y además en física universitaria del CIAR Semantic. Bueno, como siempre les agradezco su asistencia y cuidadito con el BIS, ¿ya? Cuidadito con el BIS. Felizmente en los carretes vía online el virus no se pega al electrón, no se pega a la carga, no va de viaje. ¿Eh? ¿Alguna consulta, mis estimados estudiantes? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Muchas gracias, Nicole. Profe, Melissa, dime. ¿va a subir la clase? No, terminamos. ¿Quizá? Sí, la va a subir. No, terminamos. ¿Ya? No, si es que la va a subir a cursos. ¿La clase dura qué? Que si ¿Perdón? la va a subir a cursos. Ah, sí, correcto. Es donde pensé que te iba a seguir. Sí, la voy a subir, indudable. Ya les dije que iba a Profe, regularizar las 4 sesiones, porque de las 3 que nos hicimos, porque había pruebas, les voy a subir de todas maneras un documento para que tengan, ¿sí?, que les ayude. muchas gracias, profe. Ya, y Gracias, espero que les profe. vaya bonito. Mi único objetivo es que ustedes aprueben el ramo. ¿Ya? Así que, por favor, si no entienden algo, pregunten, no se queden callados. El peor error en la universidad es quedarse con dudas. ¿Ya? Porque esas dudas no se pueden llevar a la profesión. Por ejemplo, vamos a operar a alguien de un corazón y tengo dudas, ¿le hago el corte así o asá? O como no sé, le hago, me aburrí. No. ¿Está bien? Hay que preguntar si tengo dudas siempre. Es el mejor
consejo que le puede dar un profe a usted cuando está en la universidad. Si se va a quedar con la duda, pierde usted. Nadie más. ¿Está bien? Ya, juventud, bonito fin de semana, cuídense, cuidado con el COVID, cuiden la familia, ¿ya? Que los virus parece que vienen más agresivos. Ya, Gracias, muchas profe. Cuídese. Gracias, profe. Que les vaya lindo. Chao, Profe, gracias. gracias. Chao, Buen fin de chao. semana.